Muy bien. Pues buenas noches, hermanas Madres Mónica. Siempre es un gusto, un placer estar con ustedes compartiendo la enseñanza de Jesús. Miren, yo a veces le digo al Señor que es un bandido así con mucho cariñito, ¿verdad? Porque eh, fíjese que esas preguntas que le están haciendo ahí en la pastoral parroquial, mira, el Señor siempre se anticipa a todo lo que nos va a suceder. Y entonces a nosotros nos ha venido preparando. ¿Y cómo nos ha venido preparando? Pues primero nos preparó en que nosotros, pues, para poder responder a esas necesidades del mundo en el cual nosotros vivimos en esta nuestra edad, en esta nuestra época, pues se hace necesario que nos dejemos encontrar por Jesús y que Jesús nos enamore, nos haga sus amigos y nos prepare para enviarnos como discípulos misioneros a transformar nuestra realidad actual. Y nosotros hemos iniciado, desde que iniciamos esa catequesis, descubrimos que Jesús ha salido a nuestro encuentro y nos ha pedido que lo sigamos con una sola condición, que lo sigamos amándolo. Y es lo que estamos haciendo. Seguimos a Jesús amándolo. Y en ese seguimiento, pues Él nos va convirtiendo, ¿verdad? Y sabe, ya hemos visto nosotros que la conversión hacia Dios y hacia Jesús es una conversión permanente. ¿Verdad? Que constantemente Él nos está trabajando interiormente en nuestro corazón y en nuestra conciencia para que podamos ir profundizando esas verdades de fe que nos presenta Jesús con su propia vida. ¿Verdad? De ahí, pues, que ya sabiendo que nosotros estamos siendo preparados como discípulos, porque necesitaba Él que nos dispusiéramos a aprender, y como misioneros para asumir una misión, nos dice, bueno, pues la misión a la cual quiero enviar a Madres Mónicas en esta época, en este año 2021, es anunciar el reino de Dios, porque es la única manera en que vamos a transformar las realidades de este mundo que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo lo han hecho miles y millones de hombres católicos y mujeres católicas en la historia desde Jesús? Nos ha tocado, ¿verdad? A cada uno le ha tocado una época y le ha tocado enfrentar diferentes circunstancias, ¿verdad? Algunas parecidas a las nuestras y otras pues nada que ver, ¿verdad? Otros han tenido que vivir su fe, supóngase durante una guerra, que eso es algo tremendo, ¿verdad? Vivir la guerra ahí mismo, ¿verdad? Con su familia, viendo la destrucción de su hogar, de su casa, de su país y la muerte de sus seres queridos cercanos por una guerra que a veces no tiene ni sentido. A nosotros no nos ha tocado vivir esa experiencia, nos ha tocado vivir otra. Ahora nos cambió la experiencia de vida que traíamos nosotros, de un poco de desastre político, ¿verdad? Y social que siempre ha existido entre nosotros, que es parte de esa pobreza a la cual se refiere Jesús. Entonces, ahora encima de eso pues, se presenta una pandemia que no termina, ¿verdad? Que aparece y no aparece, desaparece, vienen las vacunas, no funcionan, sí funcionan. Hay una gran desinformación y tenemos que caminar en la oscuridad, pero con la luz de Jesús. Y todo Jesús nos dice, miren, no se pierdan en esto, en el mundo, no se pierdan en el mundo, porque ustedes no son del mundo, están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Y por lo tanto, entonces, nos hace esa conciencia que necesitamos y nos dice, si ustedes quieren ser felices, así como lo he planificado, dice el Padre Dios, pues entonces inviten a Jesús. ¿Y cómo vamos a invitar a Jesús, Señor? Pues mire, él dio su vida por anunciar el reino de Dios porque Él sabía que eso iba a transformar a toda la humanidad y de hecho lo ha estado haciendo en estos 2021 años. Eso es lo que ha transformado. Si no, ya no existiría la raza humana, ya nos hubiéramos destruido unos a otros. Lo que ha preservado la humanidad es el amor misericordioso de Dios manifestado en Jesús, que es el reino de Dios. Entonces Él, sus discípulos y misioneros, que somos nosotros, pues nos prepara para que comprendamos eso. Y entonces, ante esas preguntas existenciales que nos hacen a través de la parroquia, porque mire, la parroquia tiene que ser ese fermento en la sociedad, tiene que ser esa sal en la sociedad, esa levadura que hemos visto, que es el reino de Dios. Tiene que ser la parroquia, pero si nadie opina, y si no participa, y si no manifiesta uno sus sentimientos y sus temores, sus miedos, ¿quién se va a enterar?
Se enteran solo los que están a nuestro alrededor y algunos no nos dirán nada y dirán, a la pobre Carlitos, porque y eso que está con el Señor, si no estuviera con él, a saber dónde estuviera, con esa mentalidad tan deprimida y tan negativa. Y puede ser que nosotros estemos viviendo esta experiencia, pero en nuestra comunidad parroquial se necesita nuestra voz y ninguna voz, ¿verdad?, debe dejarse de oír. Dice, vimos en la enseñanza que ninguno se quede con los brazos cruzados para llevar el reino de Dios. Y participar lo que uno siente y lo que uno piensa. Hay que hacerlo, hermanas. Y no tengan miedo de equivocarse. ¿Qué importa equivocarse? Allí, entre todos, vamos a ir poniéndonos de acuerdo. Entre todos vamos a ir definiendo a ver qué es lo que nosotros estamos viviendo, cómo estamos percibiendo la realidad que se nos está presentando y cómo creemos nosotros, cómo está nuestro ánimo. Nuestro ánimo está todo deprimido y vamos a decir, bueno, es que no, vemos que no hay ninguna esperanza, no vemos futuro, esto es cada vez peor y la verdad es que yo no creo que esto vaya a cambiar. O podemos decir, bueno, si para Dios todo es posible y estando con el Señor, yo puedo vencer, yo soy más que vencedora en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y sé que su misericordia va a vencer todo mal. Ya de hecho, ya lo venció en la cruz de Jesús y nosotros nos hacemos poseedores de esa redención y la libertad del resucitado que nos acompaña para iniciar esa nueva Jerusalén, esa nueva humanidad, ese nuevo país que todos nos lo merecemos. Pero tenemos que construirlo en la misericordia de Dios. Y para eso nos está enseñando Jesús. Todos estos temas, hermanas, llevan como único objetivo que tú configures tu corazón al corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Ese es el objetivo. Porque en el corazón eucarístico de Jesús, ahí donde nosotros nos unimos a Él en la cruz, en el sacrificio redentor, y unimos nuestra cruz con Él, esa cruz que vamos ahora a manifestar, esos temores, ese dolor de corazón que hay porque nuestros niños están muriendo de desnutrición, mientras hay algunas pequeñas personas ahí que todavía no han madurado, que son ladrones y que se quedan con el dinero que correspondería para darle de comer a estos niños y que no mueran, que van a llevar en su conciencia la muerte de estos pequeños. Pero si yo no digo nada, yo también participo de esa conciencia del pecado moral social. Yo tengo que delatar eso. Yo tengo que ser las personas que digan, eso me duele, yo no puedo soportar que un niño muera de hambre, pues. O que no tenga la capacidad nutricional suficiente para desarrollar todos sus órganos y desarrollar su cerebro y va a tener problemas de aprendizaje simplemente porque nuestra sociedad no fue capaz de darle lo que necesitaba, teniendo un gobierno al que nosotros elegimos libremente, pero que no está haciendo las cosas como debe y tenemos que denunciar. Entonces, esa participación es decir lo que pienso, lo que siento, para que en conjunto, a la luz de Dios, a la luz del Espíritu Santo, y siempre poniendo, hermanas, porque lo vimos en la enseñanza pasada, primero la misericordia, el corazón de Jesús, la caridad, y después la enseñanza. Primero la misericordia y después el señalamiento. Porque si no, vamos a hacerlo al revés. Vamos a señalar con el hígado y con toda la maldad y esos desgraciados no deberían de estar ahí, que no vayan presos y ese asesinos deben morir y todo, ¿verdad? Porque no estamos anteponiendo la misericordia de Dios. Entonces, esta catequesis que hemos estado recibiendo todavía no ha logrado calar en nuestro corazón, porque todavía seguimos mundanos en nuestro pensamiento. El reino de Dios todavía no se está manifestando entre nosotros. Ahora, esta solicitud de la parroquia es una prueba de ver si nosotros somos capaces de haber absorbido la caridad y misericordia de Jesús para responder esas preguntas desde la misericordia de Jesús, no desde mi pensamiento personal. Porque entonces, si mi pensamiento personal no está fundamentado en el de Jesús, voy a dar una respuesta que va a decir que todavía no estoy preparado para poder anunciar el reino de Dios. Aún no estoy preparado para vivir el reino de Dios primero y así poder apasionar a otros para vivir. Y los dos temas de esta noche que vamos a poderlos desarrollar
Y va a ser fácil desarrollarlos, hermanas, porque son temas que están reforzando lo que ya vimos, ¿verdad? Y como ya lo hemos visto bien, porque nos hemos detenido en esas actitudes de Jesús y nos hemos detenido también en ese comprender que nosotros estamos ahorita configurando nuestro corazón al corazón de Jesús, nos va a ser fácil comprender estos dos temas que siguen. El tema número 11 dice que el reino de Dios, que es Jesús, que es la misericordia de Dios, no se exige, dice, pero como una exigencia de amor, reconocer al otro como prójimo. Y eso ya lo vimos. Ese reconocer al otro como prójimo ya lo vimos, ¿verdad? Y ese prójimo encierra lo que vimos en el tema anterior, que quienes eran los pobres, ¿verdad? A los cuales el reino se estaba totalmente dirigido a ellos, ¿verdad? Entonces, en el tema anterior vimos que el amor de Jesús abraza a todos los pobres y que esa es una exigencia central de que yo estoy viviendo el reino de Dios. Entonces yo tengo que pensar cuando me preguntan, mira, ¿qué piensas tú de lo que estamos viviendo, de la situación que estamos pasando? Pues nosotros tenemos que tener la exigencia central igual que la de Jesús y pensar en los pobres. Ya vieron que yo les mencioné a los niños desnutridos, yo les mencioné a los ancianos, ¿verdad? Que quieren eliminarlos, ¿verdad? Podemos agregar ahí a los niñitos que están en el vientre de su madre. Todos ellos son pobres. También les mencioné a los niños desnutridos que no pueden tener un buen crecimiento intelectual precisamente porque están desnutridos, porque nadie los nutre. Pero son problemas sociales, son enfermedades sociales que estamos viviendo nosotros y que la falta de limpieza, de pureza en el accionar de varios de los dirigentes políticos o sociales, las irresponsabilidades de las personas, el caer en esas tentaciones de ser ladrones del erario público y adueñarse de un dinero que es de todos y que ya el mismo presupuesto está dado para ese menester de la atención social, por ejemplo, de los niños, de los ancianos, etcétera, y se lo roban. O para la compra de las medicinas y las vacunas, y se lo roban. Y entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? Como vimos también en la anterior enseñanza, cómo la cizaña se va metiendo, ¿verdad? Cómo los pájaros del maligno están presentes en nuestra cultura. Como las piedras, ¿verdad? En donde hay un montón de hipócritas ahí que van, incluso se van a comulgar con el Señor, hermanas. Se comulgan con el Señor, robando, o asesinando, o callando, o sin actuar, cuando pudieran actuar para solucionar problemas de vida y muerte de las personas, como puede ser un juez, un abogado, como puede ser un policía, puede ser un ministro de gobernación o un ministro de cualquier área, en donde toman decisiones. Entonces vemos que el reino de Dios se tiene que brotar, dice, dentro de esos enemigos y encontrar esa tierra fértil que hay en cada ser humano, porque cada uno de nosotros ha sido criado como un pensamiento del amor de Dios, incluyendo a estos ladrones, a estos asesinos, incluyéndolos. Entonces nos dijo el Señor en el pasado tema que ellos, que son los pobres, que no conocen a Dios, que están equivocados con su pecado, ellos, dice, son la exigencia central del reino de Dios. O sea, si nosotros no los vemos con los ojos que los vio Jesús, entonces cometeremos el grave error de seguir en nuestro pensamiento del mundo. Y esa es otra de las tentaciones, se recuerda que estamos entre la maleza, entre la cizaña, que no estamos con Dios y estamos con el diablo. Que para unas cosas somos muy piadosos y para otras somos muy pecadores. ¿Ah? Y que nosotros decidimos, no, esto sí le hago caso al diablo, no, esto le hago caso a Dios, ¿verdad? Y ahí andamos. Ahí se nota, hermanas. ¿Verdad? Entonces, hoy el Señor nos dice, el reino exige, dice que reconozcamos en los pobres, que es la exigencia central del reino, ¿verdad? Por los que nos debemos preocupar. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a que los políticos cambien esa manera de ser?
¿Qué puedo hacer yo para que esas autoridades tomen conciencia de que no pueden estar jugando con la vida y la salud de las personas, que ellos también son responsables de eso? ¿Cómo puedo ayudarlos a que ellos comprendan, como he comprendido yo, que yo no puedo dejarme llevar por esos pensamientos mundanos de la soberbia, del orgullo, del enriquecimiento ilícito? ¿Cómo puedo hacer yo para llevar la luz del evangelio? Ahora tengo yo bajo el celemín, bajo la mesa del comedor, apagando la vela que Dios me ha dado el día de mi bautismo. Entonces no estoy anunciando el reino de Dios, aunque ya lo tengo en mi corazón, pero de nada sirve, porque la luz no alumbra, la luz hay que ponerla en lo alto para que alumbre todo aquello en lo que nosotros nos relacionamos. Y entonces, hermanas, miren, hay mamás, hay esposas, hay hijos, hay hombres que están, hoy van a escuchar algunos esto, pero va a ser poco. Ojalá que todos lo escucharan. Ojalá que pudiéramos llevar este mensaje a todos los guatemaltecos para que reaccionáramos en nuestro interior y que lo hiciéramos en la forma que lo hace Jesús, donde nos dice, miren, los pobres es lo más importante, ustedes trabajen para que ellos tengan las mismas oportunidades o mejores que las que ustedes han tenido. Ah, ustedes son, saben leer y escribir, gloria a Dios, y los demás, ¿qué? ¿Y por qué no ayudamos a la alfabetización? ¿Y por qué no preparamos a esas personas que no saben leer y escribir? ¿Por qué no les proveemos a los niños la educación desde temprana edad? Y esas son las preguntas que hay que hacerse. Entonces hay que responderlas, hermanas, a través de la enseñanza. Y la enseñanza nos dice primero la misericordia y después el juicio. Primero la misericordia y no el juicio, sino primero la misericordia y después mi aportación, como lo hace Jesús. ¿Verdad? Teniendo claro que la exigencia central del reino de Dios son los pobres. Y ahora vamos a descubrir en la parábola del buen samaritano, como ya lo hemos hecho, que nosotras como discípulas del reino estamos llamadas a ser los prójimos de las demás personas. Ese hacerse prójimo. Bueno, ya todos sabemos la historia del buen samaritano. Ya la conocemos. Yo la voy a proclamar porque es necesario escuchar palabra de Dios siempre. ¿Verdad? La palabra de Dios es Espíritu Santo. Esa espada de doble filo que penetra en nuestros corazones y siempre va a encontrar un área que va a sanar con alguna palabra, con alguna expresión, porque es palabra de Dios que transforma. Entonces escuchemos con atención y mucho respeto. En Lucas 10, 30, 37. Jesús hoy nos cuenta, en esta situación en la que estamos viviendo actualmente, Madres Mónicas, hoy nos cuenta esta historia a nosotros, porque Él desea que aprendamos bien la lección a través de la historia del buen samaritano. Un hombre, dice, bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron, dejándolo medio muerto. Me detengo aquí, hermanas. ¿Usted siente el dolor de este hombre? ¿O solo está escuchando la historia y dice, pobrecito? O ni pobrecito dice. Tenemos que sentir el dolor de ese hombre que iba de viaje y que cayó en las manos de unos bribones, de unos asaltantes, que lo despojaron de todo. Y no contentos con despojarlo de los bienes, lo golpearon sin piedad, dice el Señor. Es Jesús quien nos está contando esto. Pero yo estoy tratando de comunicarles a ustedes lo que Jesús dijo, porque lo leemos tan rápido. Y eso es lo que nos pasa, por eso que nosotros no estamos en la jugada del cuál es nuestra situación actual, porque lo vemos todo tan superficial. No, hermanas, esta es una realidad de un hombre que sufre, que ha sido despojado, golpeado sin piedad. Imagínense usted eso, golpeado sin piedad. Tanto lo golpearon, dice, que lo dejaron medio muerto, a punto de morir. Fue una golpiza tremenda, una golpiza sin piedad. Una golpiza con saña, ya no era solo el hecho de asaltarlo, de
robarle, sino que ya era el hecho de hasta querer quitarle la vida. Y todo ese hombre, imagínese usted ese hombre, hermanas, imaginémoslo, tirado ahí en el camino, que no podía ni balbucear, que no podía ni respirar, adolorido por todos lados, sangrando. Que le importaba a él haber perdido sus bienes. Ahí en ese momento ya no importa eso, hermano. Era haber estado pensando, ay Señor, que yo no me muera, Señor. Que yo pueda salir de esta golpiza, Señor, con mis huesos enteros y mis órganos sanos. Que yo sea capaz de recuperarme. ¿Y quién me va a ayudar? Y aquí que pase alguien que pueda ayudarme. Y entonces ahí nos encontramos con el pobre que nos mencionó Jesús en la enseñanza pasada, hermanas. El que está necesitado. Dice Jesús, ¿quién es el prójimo? El que está necesitado. ¿Agregó algo Jesús ahí? Ah, no. Si no es testigo de Jehová, no lo atiendo. Si no es católico, no lo atiendo. Si no es negrito, no lo atiendo. Pobrecito, algo ha de deber y por eso es que le hicieron daño, así que tampoco lo atiendo, lo juzgo y lo condeno. Y yo no tengo nada que ver con él. ¿Saber quién es? Uy, no me da miedo. Antes de juzgar a los demás, mejor juzguémonos nosotros y aprendamos esta noche, hermanas, lo que el Señor quiere que aprendamos de esta lección. Primero la misericordia, después lo demás. Entonces voy a leerlo de nuevo para que lo escuchemos con nuestro corazón de misericordia, con el corazón de Jesús. Ahora lo vamos a escuchar con el corazón de Jesús, porque así se tiene que escuchar toda palabra de Dios. Es Jesús quien me habla, es la palabra de Dios, y hoy nos dice a nosotros, madres mónicas, miren lo que le ha pasado. Miren, hermanas, que ustedes que tienen ese corazón tan bondadoso, ustedes que tienen ese corazón tierno, ese corazón lleno del Espíritu Santo, un hombre, un hijo de Dios, un hermano mío, nos dice Jesús. Fíjese que venía bajando de Xela a Guatemala y en el camino cayó en las manos de unos asaltantes que después de despojarlo de todo lo que él traía, lo golpearon sin piedad a mi hermano. Ven hermanas, ¿cómo se siente? A tu hermano. Porque también es tu hermano, ¿verdad? Porque tú eres mi discípula, misionera. Porque yo te he dado mi corazón eucarístico, misericordioso a ti. Yo sé que me estás comprendiendo esta noche. Lo golpearon sin piedad. ¿Por qué lo golpearon? Es justo eso. No, nos da dolor de corazón eso, que hayan golpeado a alguien inocente sin ninguna causa ni razón. Claro, Señor Jesús. Se enojan y molestan por eso. Sí, Señor, como tú. Nos molestamos con esos asaltantes, Señor. Abusivos, prepotentes, desalmados. ¿Cómo fue posible que ataquen a un inocente sin ninguna razón por sus bienes? Por las riquezas del mundo. Porque han caído en esa tentación. Y siquiera solo le hubieran robado, pero lo golpearon hasta punto de morir. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a esa violencia que hay en nuestro país? Esa violencia que nace de estas personas. Algunos son mareros, otros son policías, otros son personas del pueblo que encendidas en la ira, salen persiguiendo a alguien, le echan gasolina y le prenden fuego. ¿Cómo es posible eso? Mi corazón se conduele, Jesús, porque hoy tú me estás enseñando que primero la misericordia. Y entonces ante esa realidad de esta persona, estos asaltantes
Porque así es el mal. El mal pega, el mal afecta y se retira, que es un cobarde. Se esconde, se aleja, pero no tiene misericordia. Porque si hubiera tenido un poco de misericordia, primero no lo golpean para a punto de morir y segundo no lo dejan medio muerto. Pues la pregunta sería, ¿nosotros somos capaces de dejar a alguien medio muerto? Bueno, tal vez no nos vamos a encontrar nosotros en nuestro camino como un medio muerto, pero tal vez nos encontramos con un medio muerto de hambre, o un medio muerto de cariño, o un medio muerto de redención, un medio muerto de respeto. Gracias, Jesús, porque ahora comprendo mejor esta parábola. Ahora acepto que todas las preguntas que me hagan de la pastoral parroquial las tengo que ver con tus ojos de misericordia, Señor, no con los míos. Y debo sentir lo que tú sientes, Señor, cuando están afectando a tus pobres, que son nuestros pobres, a los desvalidos, a los que no pueden defenderse, a aquellos que son atacados injustamente, o incluso justamente. Aquí yo les ponía el ejemplo de ese hombre que sale corriendo y la multitud atrás. No saben si lo están acusando con verdad de algo que había hecho. Le echan gasolina y le prende fuego. ¿Cómo es posible? Pero ¿no serán así mis reacciones también cuando yo juzgo y condeno a los demás que se equivocan? Especialmente a los pobres de Yahvé que se equivocan. Es que como no me equivoco yo como ellos, porque yo sería incapaz de matar a una persona. ¿Y eso es lo que te enseña Jesús? Jesús vino y juzgó a esos asaltantes en su parábola. ¿Sabe por qué no juzgó a los asaltantes en su parábola? Porque a ellos los estaba viendo con su corazón de misericordia, sabiendo que lo que estaban haciendo no estaba bien, pero son hijos de Dios, que hay que rescatarlos del mal. Eso nos cuesta a nosotros. Por eso no sigo con la parábola, fíjense. Yo creo que aquí nos vamos a quedar en este tema, porque si no podemos nosotros amar con el amor misericordioso de Jesús, aún aquellos que se equivocan grandemente, haciendo barbaridades, golpeando sin piedad, matando a las personas, no podemos seguir con la parábola, porque no la vamos a entender. Porque la parábola se entiende a la luz del corazón misericordioso de Jesús, y tú tienes que configurarte con su corazón y ver las cosas como las mira Él. No es solamente una bella historia, hermanas. Es una historia de vida cristiana, con Cristo. Bueno, ya comprendiendo que yo tengo que tener los mismos sentimientos de Jesús, así como nos dijo Pablo, ¿verdad? Tengan los mismos sentimientos de Jesús los unos con los otros. A eso se refería, incluyendo a los asaltantes, hermanas. Tengan ustedes esos mismos sentimientos de Jesús. Entonces ya podemos seguir. Bueno, como yo sé que su corazón está muy puro, hermanas, vamos a continuar. Un sacerdote, dice, bajaba casualmente por aquel camino y al verlo, o sea, lo vio, se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. 2 veces se repite esas acciones de esas 2 personas y puso a 2 personas religiosas y 2 personas judíos que no querían a los samaritanos. Fíjese, ¿a quién eligió Jesús en la parábola? La gran enseñanza que nos quiere dar. La gran enseñanza que nos quiere dar. Bueno,
Pero un samaritano, dice, que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Miren las palabras que usó Jesús. Se compadeció de él. Solo un corazón misericordioso se compadece del que sufre. Solo un corazón misericordioso aprende a descubrir la necesidad de aquel que la necesita, de aquel que está tirado en el suelo, de aquel que está caído. Y entonces este samaritano tenía un corazón de misericordia. Bueno, en alguna de las homilías de San Agustín, el samaritano de Jesús, ¿verdad? Y entonces es Jesús quien pasó por ese lugar, porque él sale al encuentro del que lo necesita, mira a la persona necesitada y no se queda solo con verla, como hicieron los religiosos. Aquí me detengo. Nosotros somos religiosos, hermanas. Porque tenemos una relación con Dios, el Dios de Jesucristo, por eso se llaman religiosos. Entonces dice que nosotros los religiosos, dice, vemos la necesidad del hermano y nos desviamos. Y no solamente nos desviamos, como quien dice, ay no, mejor ni miro esto, sino que pasamos de largo. Entonces Jesús nos dice, miren, madres mónicas, ustedes no pueden hacer ya eso. Ustedes son el samaritano. Hoy son ustedes, como yo. Ustedes son Jesús. Entonces yo como Jesús, en cada una de ustedes, madres mónicas, pues, que voy de viaje en el camino de la vida, cuando veo y llego junto al necesitado, lo miro, no desvío la vista, lo miro y siento compasión por él. Esa compasión es llevarlo a mi corazón, porque yo necesito reconocer en él que es mi hermano. Entonces, hermanas, el verdadero discípulo misionero, la verdadera discípula misionera de Jesús, sale en el camino, se va encontrando con aquella persona que tiene una necesidad. Y entonces, en lugar de voltear la vista a esa persona que tiene la necesidad, yo tengo que verlo, dice Jesús. Yo tengo que verlo. Fijarme en él. Ver qué le está sucediendo, descubrir cuál es su necesidad, ver de qué manera lo puedo ayudar. Pero antes de ayudarlo, yo tengo que reconocer que es mi hermano, que es un hermano. Y entonces, ¿de dónde nace el ser hermano? Es cuando yo tengo compasión de él. Cuando yo me uno a su sufrimiento, como lo hace Jesús. Entonces, este hombre golpeado es pobrecito, pobrecito, mi niño, ¿qué pasó, mi hijito? Fíjese que aquí hay un sacerdote en Guatemala, me contaba uno de los hermanos de la comunidad de hombres, que iba con él en el carro porque le pidió favor que lo llevara a hacer un mandado. Entonces el hermano lo subió al carro al padrecito, y el padrecito trabaja en un lugar en donde se atiende a personas de la calle, especialmente jóvenes que se pierden en las drogas y andan deambulando por las calles, y entonces este sacerdote los recupera y los lleva a ese lugar para que se recuperen. Es un buen samaritano, ¿verdad? Es un Jesús. Bueno, pues este hermano le pidió favor al padre y él lo llevó. Pues iba en la calle, dice, caminando, cuando le dice el sacerdote, pues, para aquí. Al padre, ¿qué le pasa? Para inmediatamente, por favor, ahí a orillarte. Y se orilló aquel, pues, y se sabe qué le pasó al padrecito, ¿qué le decía? Tendrá. Y se baja el padrecito casi antes de que parara el vehículo y sale corriendo. Y entonces dice que mi hermano, dice que fue y abrazó a un indigente, un jovencito con harapos, que estaba sentado a la orilla del camino. Pero dice que lo abrazó con aquel abrazo de padre y dijo, ay, mi hijo, ¿qué estás haciendo aquí?
no, este no es lugar para ti. Ven conmigo, yo te voy a dar de comer. Vamos a cortarte el cabello, ven, yo te voy a vestir. Ven conmigo, no tengas pena, no tengas miedo. Y dice que el muchachito, el hermano miraba que el muchachito de unos, ¿qué? 15, 16 años, abría los ojos asustado por la premura con la que actuó el sacerdote, ¿verdad? Porque así actúa Jesús. Jesús no pierde tiempo para ayudar a que está dolido. Por eso, hermana, nosotros esta noche debemos aprender que no debemos perder tiempo para ayudar al que necesita algo en lugar de juzgar y condenar. Tenemos que salir como ese sacerdote, brincar si es necesario, poner en riesgo nuestra vida y salir al encuentro del hermano, y no importando cuál sea su necesidad, pero sí descubrirla, mirarlo y decirle que va a ser atendido, va a ser atendido. Entonces dice, el samaritano dice, se acercó y le vendó las heridas después de sentir compasión por él. Lo que dice este sacerdote, mire qué testimonio más maravilloso, lo abrazó porque era el abrazo de Jesús. Y al fin ese joven se fue dejando, mire, se fue dejando. Me contaba el hermano, ahí estuve parado esperando al sacerdote, ¿verdad? Y llorando me dijo, porque no me quedaba otra. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Cómo lo abraza? El hermano estaba impactado, porque es un extraño, porque Jesús en el Padre al verlo, dice, sintió compasión. Pero la compasión no sirve de nada si solo decimos, pobrecito el hermano. Entonces, al igual que la historia que Jesús nos cuenta, que este padre la hizo vida, dice, se acercó, pero presuroso, lo abraza, le venda las heridas. Y después de haber limpiado esas heridas con aceite y vino, con el vino del amor y la caridad, con el abrazo de Jesús, lo montó en su cabalgadura, dice. Lo subió al carro del amigo, fíjese. Y aquel todo asustado, madre. Bueno, y este cuate, ¿quién será, va? Que a la gran, este padrecito sí se la juega, va. Ahí lo subió a esa cabalgadura y lo llevó a la posada, ahí donde él hace que funcione ese hospital de la misericordia de Dios. En nuestro caso, hermanas, es nuestra parroquia, es la iglesia. Por eso nosotros tenemos que trabajar mucho en la parroquia para que pueda acoger a todos estos necesitados. No solo a nosotros, porque a nosotros nos sirven con los sacramentos, nos sirven con la Santa Misa, pero las obras de misericordia, hermanos, tenemos que ayudar, y no es el sacerdote el que tiene que hacerlo, somos todos unidos al sacerdote. Somos todos los que tenemos que aportar nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y ante todo nuestra misericordia. Y por eso es que debemos esforzarnos en conseguir la misericordia de Dios. Por eso esta historia es maravillosa, hermanas. Ahí van a ver, ustedes podrán leer el resto en el documento que les voy a dar, que simplemente nos está contando ahí cómo eran maltratados los samaritanos por los judíos, etcétera. Pero la esencia es esta que le estoy dando ahorita. Es para que usted lo lea y se lo aplique. Usted es la samaritana, hermana. ¿A quién está dejando pasar? ¿O se convirtió usted ya en un sacerdote o en un levita? ¿A quién estoy dejando yo pasar? ¿Actúo yo como el sacerdote misericordioso? ¿Actúo como él? Que no estoy viendo quién es, cómo es, qué tiene, si no tiene. Él lo abrazó con el amor de Jesús, llorando con él. Y me decía el hermano, yo nunca olvidaré esa figura de Jesús abrazando al pobre. Lo llevó a una posada, cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Este es un motivo de otra prédica, no voy a ahondar en eso del dinero. Pero nuestros aportes económicos y en bienes son necesarios en la posada
para atender a los samaritanos, hermano, para atender a estos desvalidos, a los pobres. A esas monedas se refiere, pero las tenemos que dar nosotros. Sí, desprendiendo de lo que tenemos, de nuestros bienes, según nuestras posibilidades, hermanos. Y si no podemos dar el dinero, damos el tiempo, o damos el hombro, o damos el oído para escuchar. Todo con nuestro corazón de misericordia que nos ha dado el Señor. Y Él nos ofrece, gasta lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. Cuando regresa Jesús. Si gastamos de más de qué, hermana? Si todo viene de Él y de su providencia. Todo es de Él. Pero Él todavía nos dice si gastas de más. Se refiere a ver si tú fuiste capaz de desprenderte, como vimos en la oración, en el ayuno y en la limosna. ¿Verdad? Que estas tres acciones, primero la misericordia y después se hacen las acciones para orar con misericordia, ayunar con misericordia y dar limosna con misericordia. Hoy nos pregunta el Señor, para terminar, ¿quién de los tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El maestro de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Y entonces, como él había comprendido, como nosotros, el que ama con mi corazón, le dijo, con mi corazón misericordioso eucarístico. Con ese corazón, entonces vete y haz tú lo mismo, Madre Mónica. Haz tú lo mismo a partir de hoy. Eso es anunciar el reino de Dios. Entonces el título del tema que ya hemos desarrollado nos dice, el reino exige, dice, exige. A mí me va a exigir el Señor que sea misericordioso. No es una exigencia que yo me tengo que poner personalmente, no porque me lo exija el Señor, porque el Señor me ama y Él me está diciendo en su amor, mira, yo quiero que tú ames con mi corazón. ¿Qué le voy a exigir yo al Señor? Yo me tengo que exigir a mí mismo para poder seguir estudiando, para poder seguir reflexionando en todos estos aspectos humanos de la sociedad en la que vivimos, hermanas. De nada nos sirve el conocimiento si nosotros no lo aplicamos en la vida diaria, en la vida espiritual. De nada nos sirve terminar el manual. El Señor solamente nos abre ahorita nuestro corazón y nos dice, ven, se dan cuenta de que deben reconocer al otro como prójimo, que deben hacer del otro su hermano porque es su hermano y llevarlo a su corazón y hacerlo íntimo. Y entonces desde ahí ayudarlo y orar por él y presentármelo a mí en mi corazón de misericordia para que yo pueda bendecirlo a él, a esa persona. Bendito sea Jesús. El padrecito se llevó al joven y entonces le llenó del amor de Dios. Le dio de lo que tenía. A veces decimos nosotros, ay, sí, yo voy a donar esta ropa, estos zapatos viejos. Dónelos, hermana. Pero primero la misericordia. Primero la misericordia. Termino con esto para que finalicemos en el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos una idea de nuestro prójimo. ¿Será igual a la de Jesús, hermanos? Pongo un ejemplo. Hace unos años tuve que predicar, me invitaron a predicar en una comunidad de la zona 18, un poco lejos. En una comunidad muy pobre, pobrísima. Tuve que bajar un barranco y todo, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que di la predicación, pero la predicación la tuve que ajustar pues a las personas que estaban escuchando el mensaje, ¿verdad? No les iba a decir, bueno, cuando ustedes se suban a su Mercedes-Benz y van a echar gasolina, ¿verdad? Porque las personas que estaban ahí
Esta no tenía ni vehículo. Tuve que ajustar el mensaje a ellos, ¿verdad? Y fue el mensaje sobre la misericordia de Dios. Y fue un mensaje precioso. Y salieron ellos fortalecidos. Pues fíjense, hermanas, que al finalizar llega una hermana y me dice su ofrenda, hermano. Ay, santo, yo ya casi lloro. Mi ofrenda. No, si no, ¿cómo no? Me dijo, aquí nosotros queremos ofrendarle a que viene como mensajero del Señor. Bueno, gracias, ¿verdad? Me dio una vergüenza, hermanos. Me dio una vergüenza enorme. Y entonces dije yo, bueno, tengo que hacer algo, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, después de ese gesto que tuvo la hermana, vino la oración de ofrendas, fíjese, de la comunidad. Aquí está el momento. Y entonces ya, como parte de las ofrendas que ellos recolectaron, ahí se fue la ofrenda y un poco más de lo que me habían dado. Porque esa comunidad lo necesitaba, hermano. Ahí me sentí con el corazón de Jesús, dándole lo poco que tenía, pero dándolo con amor. Bueno, esa experiencia me hizo recapacitar. Se iba con gozo, fíjese, y entonces llegué a mi casa y me puse a preparar otro tema, ¿verdad? Y el tema que venía era el amor de Dios para otra comunidad. Había dicho, gloria a Dios, y me he sentado ahí en ese escritorio de mi casa, haciendo pues el estudio, escribiendo, cuando de repente tocan a la puerta. Dije yo, pero ¿qué? ¿Cómo me interrumpen, hombre, si yo estoy aquí preparando la prédica del amor de Dios? ¿Y qué iba a saber la persona que tocó, verdad? Pero yo me enojé por eso, imagínense. Y eso que estaba estudiando el amor de Dios, para decirle cómo soy, ¿verdad? Tremendo el Carlitos Víez. Bueno, salgo, ¿verdad? Así va, mero serio. Sí. Y una voz de un hombre detrás del portón. Buenos días. Buenos días. Fíjese aquí, quisiera que viniera, porque no quiero hablar, porque fíjese que... Ay, no le oigo, le dije yo. Y empezó a lloviznar, fíjese. Ay, qué fregadera. Total que salí, ¿verdad? Y al parqueo ahí de la casa, abrí el portón, y el señor estaba ahí, empezó a mojarse, y yo estaba bajo una cenefa ahí que hay, una pared arriba, un techo. Yo no me mojaba, pero él sí iba. Y que le dije, véngase para acá. Hombre, yo estaba ahí, fíjese, y digo, bueno, ¿y para qué necesita? Perdón, señor, pero mire, que yo, mire, me enseñó los pies, ¿verdad? No tengo zapatos, tendrá unos zapatos que me regale. Va. Bueno, pues dije, va, ahí voy a ver qué tengo. Venite para acá, le dije, ya lo corrí y lo puse bajo el techo. Aquí quédate, pues, si no te vas a mojar. Bueno, dije yo, pues, estoy escribiendo sobre el amor de Dios, hombre, qué bárbaro, Carlos. Hace algo, hombre. Bueno, y entré, va. Y fíjese que yo acababa de mandar a reponer unos zapatos que tenían 2 hoyos, pero ya estaban reparados. Y como me los habían dado hasta lustraditos, ahí los tenía, ni los había usado, ¿viste? Y tenía los que estaba usando, ¿verdad? Que eran más nuevos. Miren, hermanas, llego yo a la mesa de noche, ¿verdad? Y saco los zapatos y no encuentro otros, ¿verdad? Y ahora, ¿le doy estos o le doy los nuevos? ¿O cuáles le doy? ¿O no le doy? Mejor le digo que no, porque estos quedaron bien bonitos. Cómo me cuesta moldarlos a mis pies. Y bah, tuve una lucha interior, hermanas, y yo estaba preparando sobre el amor de Dios. Bueno, al fin, hermanos, de plano que el Espíritu Santo me ayudó, porque de mi parte yo no le hubiera dado ningún par. Salí con los zapatos reparados, los bonitos que me gustaban. Los metí en una bolsa, salí y le dije, Señor, aquí están, les regalo estos zapatos. Y miren, hermano, la cara de alegría de ese hombre era como la de un niño cuando abre un regalo para el día de Navidad.
Me dijo, y los miraba, fíjese, uy, y son mi número, y ahí estaba, ¿verdad? Y entonces yo ya me puse llorón. Ay, pues lloró Maya, vaya, pues vaya, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, cerré el portón, me fui, ¿verdad? Me fui a sentar ahí delante de donde estaba preparando la charla y me puse a llorar. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó que no se vale hablar del amor de Dios si no se practica, hermanos. No se vale. Ese es el tema de esta noche. No se vale hablar del reino de Dios o que yo tengo el corazón misericordioso de Jesús si no lo voy a hacer con mis hechos. Si yo no voy a ver a mis hermanos en su necesidad, los voy a descubrir en la necesidad que tienen, no voy a voltearme, no me voy a hacer el loco, sino que voy a tratar de ayudarlos en lo que pueda y voy a tener compasión de ellos. No los voy a estar juzgando, no los voy a estar regañando. Ay, ¿por qué no tenés zapatos? Ay, que tu papá te ha comprado, vos por bolo no tenés, o cualquier cosa puede decir uno que es como que desquitarse por lo que uno va a extenderse. Porque como no tiene esa misericordia de Dios, sino que tiene uno el corazón duro, ¿verdad? Del hombre, del mundo. Por eso es que juzgamos y condenamos y nos removemos en nuestro interior antes de dar, porque no nos gusta dar. No nos gusta dar. Y hoy el Señor nos dice, bueno, cosa tuya, yo ya te anuncié el reino de Dios. Te estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero profundo. El de la ley, el maestro de la ley lo comprendió, dijo, el que fue compasivo con él fue misericordioso, lo hizo su prójimo. Bueno, Madre Mónica y Carlos Vies, vete y haz tú lo mismo. Y punto. Esa es la enseñanza de esta noche. Vete y haz lo mismo que Jesús con su corazón en tu propio corazón. Espero que lo hayamos entendido. Antes de responder las preguntas de las pastorales, primero la misericordia con el corazón de Jesús y entonces respondemos todas las preguntas y hacemos todos los aportes necesarios. Que Dios bendiga, voy a estar orando para que ustedes tengan ese discernimiento en el reino de Dios, en el corazón de Jesús. Y ahí van a ver que todo lo que ustedes van a comunicar va a abrirse paso en la parroquia, ¿verdad? Porque son las palabras que nacen del corazón de una hija de Jesús, una madre Mónica que tiene un corazón eucarístico de Jesús. Termino con esto. Si yo tengo una idea de mi prójimo, pues tengo que cuestionarme si es igual a la de Jesús y cuál es mi actitud frente a ellos. ¿Reniego o me dispongo a ayudar? ¿Reacciono yo ante la necesidad de mis prójimos? ¿Descubro y me intereso por la necesidad de las personas que pone el Señor en mi camino? ¿Lo hago de todo corazón, compadeciéndome de ellas? ¿Me vuelvo su hermano? ¿Lo llevo a mi corazón, en mi intimidad? Y desde ahí la ayudo, oro por ella y se la llevo a Jesús. Esas preguntas las encontrarás en su PDF para que no me las responda a mí. Haga como hice yo hoy. Ante el Santísimo yo tuve que responderle al Señor. Y entonces él me dice al final, ¿y qué compromiso va a hacer Carlitos? También le pregunta a usted. Pues yo quiero amar con tu corazón, Jesús, dentro de mi propio corazón. Que así sea, hermanas. Vamos a orar. Ya voy llegando. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por haberlos encontrado en el camino. Porque nosotros hemos sido asaltados, Señor. Hemos caído en las tentaciones. Hemos estado a punto de morir en el pecado, Señor. Pero Jesús se ha presentado en nuestras vidas. Y aunque muchas personas pasaron a nuestro alrededor, nos vieron, se desviaron y siguieron de largo, Señor, tú no lo hiciste, Jesús.
Solo ese hecho, Padre, mueve nuestros corazones al agradecimiento, a la gratitud y a imitar a Jesús ante cualquier prójimo que nos ponga en el camino. Hoy te damos infinitas gracias por permitirnos estar sentados a los pies de Jesús y Virgen María. Gracias por esta enseñanza profunda que nos has dado. Permítenos que imitemos a ese sacerdote. Que seamos ese sacerdote que sale corriendo ante la necesidad. Anda buscando a quien necesita. Y que abracemos nosotros con tu abrazo, Señor, a todas aquellas personas que nos necesitan. Porque tú ya las has enviado con nosotros. Ya sabemos quiénes son. Permite que hoy mismo las busquemos, ya sea con una palabra de aliento, un mensaje, un WhatsApp, una llamada o una oración esta noche. Hoy queremos decirte con todo nuestro corazón, porque cada vez profundizas más en nosotros, que te amamos con todo nuestro corazón, Padre. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y toda nuestra mente en el Espíritu Santo. Bendice al Señor que nos sirvió de ejemplo hoy, al jovencito, al padrecito, al Señor que necesitaba los zapatos. Bendícelos a ellos, Señor. En el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, mis amadas hermanas. Hemos terminado nuestra enseñanza.